A las 8:45 en esta segunda entrevista de esta noche, hoy en este segmento nos acompañan Mariano Rayo, analista, economista independiente, y Pablo de León, experto en temas económicos de Central American Business Intelligence. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a aprovechar un poco el contexto de que se está llevando a cabo el Guatemala Investment Summit aquí en Guatemala, lo cual prevé, se presentó un listado de cerca de 10.000 millones de quetzales de posibles proyectos para llevarse a cabo acá en Guatemala. Invitaron a inversionistas de todo el mundo y en particular se habla de unos 300 inversionistas potencialmente que están en Guatemala. Y voy a empezar un poco con la pregunta: ¿qué haría o qué mostraría un poco Guatemala de interés comparado con el resto de la región o del mundo en este momento, Pablo, para que le llamara la atención a algún potencial inversionista a venir a Guatemala? Sí, yo creo que están volteando a ver a Guatemala no solo por cosas internas, sino que también un ambiente internacional bastante complicado, como estamos hablando. Hoy conocimos las cifras de crecimiento de Sudamérica, hay un derrumbe importante del crecimiento en Sudamérica. Recordemos que Sudamérica está muy unido a lo que esté pasando en China y una desaceleración muy fuerte en China está ocasionando un derrumbe en precios de commodities. Entonces los sudamericanos que jalaron mucha inversión extranjera de Europa y de Asia, pues como que se les está yendo un poco la oportunidad y están empezando a buscar alternativas como Guatemala. En el lenguaje internacional están los mercados emergentes y hay un nivel más abajo que se llama los mercados frontera. Guatemala es un mercado frontera. Es decir, aquellos que todavía no son emergentes, pero que podrían ser, están en la frontera de ser emergentes. Guatemala está plenamente identificado en el contexto internacional como un potencial mercado emergente. Es una frontera y entonces están viéndolo, y realmente cuando uno peina el mundo, en los países frontera que tengan cierto nivel de tamaño, se requiere ya tamaño, pues, porque recuérdense que las inversiones no vienen a dejar $1 millón, vienen a colocar 200, 300. Se necesita que el volumen de la economía sea de un cierto nivel, entonces Guatemala aparece. Otro barrido te dice la estabilidad macro, que es donde yo estoy diciendo que es otra de las cosas, ventajas competitivas. Hoy hablamos con Quique precisamente por otro tema, de que yo hice un ejercicio bien sencillo, agarré todas las cifras macro, las 4 variables macroeconómicas más importantes que hay. Agarré todos los países de América Latina, hice un cálculo de volatilidad macroeconómica y resultó que Guatemala es el país con menos volatilidad macroeconómica de América Latina. ¿Qué significa eso? Es el país más estable económicamente de Latinoamérica, históricamente, y eso lo están viendo la gente. ¿Qué significa en términos de inversiones esto? Que Guatemala es un país que a lo mejor no tiene las cifras de crecimiento que tenía China de 10%, pero aquí el negocio te va a permitir tener cierta certeza de hacia dónde va, y hacia abajo tiene poco, ¿cómo le podemos decir? Downside en inglés, poca caída, o sea, no te va a ir tan mal aquí. Entonces, esas son cosas que se están conjugando realmente. Lo hablamos en diciembre, estamos en una coyuntura muy importante para el país. Creo que no sé si nuestros líderes económicos, políticos y empresariales estamos en esa sintonía. Guatemala está a un grado de ser grado de inversión, a un escalón. Estamos teniendo una economía de cierto tamaño, tenemos algo que no tiene el resto del mundo, que es estabilidad, y no sé si lo estamos reconociendo como para catapultarlo hacia otra cosa más grande. Voy a utilizar una de las frases que ha utilizado en su respuesta: no te va a ir tan mal acá. Sí. Guatemala abre durante esta reunión una serie de cartera de negocios, entre ellas sobresale, por supuesto, servicios, energía, con 2 grandes proyectos, hidroeléctrica Xalala y también Río Hondo. También abre esta posibilidad de crear el canal interoceánico. ¿Cuál es la factibilidad, Mariano? ¿Cuál es la oportunidad que tiene realmente Guatemala de salir de una reunión con estas con miras a cerrar negocios en el cortísimo plazo? Bueno, pues partiendo de las expresiones de Pablo, de que estamos con una economía estable, las condiciones son estables, pero ese es lo mismo que he escuchado en los últimos años. A veces se percibe como que al final somos los mismos guatemaltecos que no queremos terminar de aprovechar esa estabilidad con la que hemos venido gozando históricamente y que es realmente algo que exponemos al mundo. Proyectos hay, efectivamente, el interoceánico, las hidroeléctricas, proyectos mineros, infraestructura. Los mayores. Digamos, sí, pero no siempre solo hay que ver los mayores. Lo primero que hay que reconocer es que hay dinero en el mundo. Y el dinero no tiene frontera y el dinero está buscando dónde ubicarse. Si bien es cierto, ya la América del Sur, México, muestran signos de desgaste y agotamiento para recibir algún tipo de inversión, nosotros tenemos que ver cómo atraemos ese dinero. Pero ese dinero no solo es y no va solo dirigido a proyectos de infraestructura.
tenemos que encontrar también otras cosas. Yo le comentaba antes del programa a Pablo, un problema que a mí me da siempre escuchar estos eventos es que no hablamos por lo menos de lo que para mí es lo más difícil, cómo reducir los costos para hacer negocios en Guatemala. Y no me refiero a la apertura de un negocio, me refiero al costo financiero. Estamos con reglas demasiado rígidas, con opciones demasiado limitadas para hacer mover el dinero, los costos tributarios. Y no es la tasa, el monto que se paga, sino lo difícil que es para un pequeño o mediano empresario realmente cargar con el costo tributario. No incentiva entonces. Incentiva porque si no, no habría negocios. El tema es que nos hacemos más difícil, como que nosotros mismos los guatemaltecos nos ponemos anclas para no avanzar más rápido, mantener una tasa de crecimiento, y ahí me vas a corregir, Pablo, creo que en promedio estamos en los últimos 10 años 3,5, 4, 3,8, 4, está bien. Miren, ¿quién puede decir de que ha mantenido por 10 años un promedio? Creo que casi nadie en el mundo, salvo los que han tenido un pico, pero después se cae. Pero si tenemos eso, ¿por qué no avanzamos más? Es que, insisto, nos gusta hacer laboratorios de experimentos políticos. Y en materia económica, donde tenemos tanta estabilidad y tanto potencial, no terminamos de dar ese paso inmediato que nos hace. Otra cosa curiosa, Mariano, que ha sucedido en los últimos meses, es que más allá de que haya inversión extranjera, han habido inversionistas nacionales que han adquirido posiciones de inversionistas extranjeros que operaban en Guatemala o en la región. Caso de multiinversiones como no es el único. Telefónica, no, el caso de Cementos Progreso comprando de vuelta sus acciones. O sea, ha habido mucha inversión también de guatemaltecos en el mismo país. Es que el empresario guatemalteco ya no es el empresario nacional guatemalteco, es un empresario nacional centroamericano. El capital guatemalteco ya no es solo para Guatemala. El capital guatemalteco se mueve por la región, está en el sur de México, está en el centro de México. Por lo tanto, hay que entender que el empresariado guatemalteco es un empresariado mesoamericano. Y así lo está viendo Colombia, ya no es solo un capital que ve solo Colombia hacia el sur, es un capital colombiano que ve a la región centroamericana como parte ya de su territorio. Pero la adquisición también de parte de las acciones del BAM, de parte de un banco colombiano. Colombia, y lo mismo lo ha hecho en El Salvador, en fin. A lo que voy es de que esos capitales ya no son nacionales de un territorio cerrado, sino se mueven en la región, están buscando oportunidades, pero no hablemos solo de los grandes. Yo creo que deberíamos de apostarle, ellos se van a rascar sus propias pulgas donde sea y se van a columpiar como quieran. Veamos esa capa media, esa capa pequeña, que son realmente los motores, los engranajes que hacen mover. Somos un país que brinda muchas oportunidades y esos proyectos hacen falta. ¿Por qué hacen falta? Porque no los terminamos de diseñar, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a tener una banca de inversión. Aquí en Guatemala, si hubiera banca de inversión que realmente le apostara a ideas, a proyectos de innovación, otro gallo cantaría. A mí me llama muchísimo la atención lo que dice Mariano Rayo, porque mientras usted habla de las oportunidades, Mariano Rayo está hablando de aquello que hace falta para que realmente estas oportunidades se exploten de la manera que añoramos. ¿Qué hace falta, por ejemplo, para reducir esos costos? ¿Qué hace falta para, si bien no son desincentivos, para cambiar esa dinámica de la cual habla Mariano Rayo? Sí, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con Mariano que el tema financiero es clave. El tema financiero, cuando uno lee la historia de Chile, en los últimos 30 años hay un parteaguas cuando generaron la ley de pensiones. O sea, el país, cuando se generó un intermediario adicional a la banca, complementario a la banca, el país saltó de crecimiento 2-3 puntos. Guatemala tenemos una banca sólida, estable, sentando que está siendo bien agresiva, pero la banca no soluciona todos los problemas financieros. Una empresa que quiere comprar otra empresa, una empresa que necesita una solución financiera ad hoc, que no sea deuda, sino que sea parte patrimonio, parte un híbrido, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos no tenemos esa agilidad aquí, que es lo que se llama la banca de inversión. Pero ya ahí tenemos empresarios medianos y pequeños que ya no son tan pequeños y medianos cuando uno los ve y necesita esas alternativas financieras. Un Google en Guatemala no podría existir, porque la banca, cuando uno ve la historia de Google, la banca entró 10 años después de que se fundó. Los primeros 10 años hubo banca de inversión, capital en riesgo, inversionistas ángeles. Eso hace falta aquí, y yo sé que se están haciendo algunas planificaciones en esa materia, pero están todavía en planificaciones. No, por ejemplo, en el Investment Summit hubiera sido una oportunidad para presentar todas estas cosas. La inversión tiene que venir para generar empleo, no solo en el tema de infraestructura, no solo en el tema de grandes construcciones. Tiene que venir también para esos ámbitos que están todavía débiles o inexistentes o que están muy incipientes. Y ahí tenemos que ser todavía mucho más abiertos
nosotros como sociedad. Nuestra autoridad tributaria tiene que entender que no puede tratar lo mismo una corporación multinacional con las mismas reglas que a un pequeño o mediano empresario. No puede hacerlo, tenemos que entender eso. Ahora, cuando vemos todo esto, regresamos un poco a un tema. Pueden haber problemas a veces incluso de procedimientos o de costos escondidos para poder invertir en Guatemala, pero hay problemas en El Salvador, hay problemas en Costa Rica, hay problemas incluso de inversión en países de la región, donde entonces nos voltean a ver, uno por el tamaño, que aunque somos pequeños para el resto del mundo, somos ya un poco más grandes en la región, pero además somos la mejor alternativa en la región. ¿Eso es suficiente para que puedan venir esas inversiones? ¿Es necesaria la región mesoamericana para todas las inversiones de infraestructura que hablaba Mariano, cuando realmente mucho de eso va a ser el consumo propio de los guatemaltecos, la energía eléctrica? Lo estamos vendiendo a la región. Pero ese es el punto, o sea, ¿cuánto es importante la región y cuánto es la capacidad propia que tenemos como guatemaltecos de consumo? Dependiendo de la dimensión de la inversión y del tipo de proyecto, lo podemos ver a nacional para el consumo interno o ya lo podemos ver regional. O sea, aquí ya tenemos que abandonar, verlo todo en estancos, ¿verdad? Esta inversión solo sirve para lo nacional o esta inversión solo sirve para la... No, aquí ya esas barreras se rompieron. Yo creo que el país sí tiene muchas mayores ventajas. Vemos cómo al Salvador le está costando salir de las dificultades financieras, está out, no recién. Honduras tiene otros problemas, Nicaragua, en fin, nosotros tenemos ventajas sustantivas incluso a Costa Rica. Y vayámonos un poco a Panamá. Ok, Panamá es un hub financiero, nadie lo va a discutir, no vamos a competir con ellos en esa materia. Pero en otras muchas tenemos mano de obra, mucho más gente. En unos casos mucho mejor calificada, no lo digo en todo, pero lo tenemos mejor calificada. Nos menospreciamos nosotros mismos en no reconocer y darle las oportunidades a la gente. Estamos hablando de ventajas y desventajas, y Johnny Mejía, uno de los televidentes que nos está sintonizando, envía la siguiente pregunta. Hablen de la conflictividad. La conflictividad que hay alrededor de diferentes negocios en el país, ¿no desanima a esos inversionistas que vienen a Guatemala? ¿O frente a todas estas oportunidades, esa conflictividad puede reducir el deseo de invertir? Yo creo que sí va a afectar la conflictividad en los sectores donde está haciendo la conflictividad. O sea, si yo soy una empresa multinacional de consumo masivo, pues la conflictividad minera a mí no me va a afectar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí está afectando en el sector minero. Yo creo que sí, el tema ambiental creo que sí está afectando. Ahora, una de las cosas que yo siempre digo, realmente Guatemala es un país que ha vivido con conflictividad, y hay que ver un benchmarking también. La conflictividad existe también en Costa Rica, existe en Honduras, en Chile está existiendo una conflictividad tremenda contra el tema ambiental. Entonces realmente en México hay una propagación de la conflictividad, o sea, hay que verla comparativamente. O sea, realmente cuando uno lo ve no es un mal nuestro, ¿verdad? Entonces realmente los inversionistas sí definitivamente ven cuando son específicos, pero yo creo que va más allá de las oportunidades que habla Mariano. Yo creo que están ahí puestas. Cuando uno suma el CA6, que le llamamos nosotros en CABI, que es de los 5 más Panamá, estamos hablando de una economía de casi 200 billones de dólares. Alguien tiene que darle la oferta de productos a esos 200 millones de dólares. Y el hub industrial y productivo más importante de esa región es Guatemala, entre Guatemala, Villanueva y Misco. Ahí está el hub. Está la escala, y nosotros tenemos la escala para poder empezar a hacer el supply al resto de Centroamérica. Entonces yo creo que por descarte, si vos lo dijiste muy bien, Costa Rica está en una dinámica muy destructiva, El Salvador también, Honduras también, y Nicaragua, que muchos la alaban, es muy pequeño, no va a competir contra nuestra industria. Entonces realmente yo creo que el empresario guatemalteco está empezando a entender de que ellos no tienen que ganarse un lugar en el mundo, tienen que ganar Centroamérica. Y ese es cada quien juega su liga, y nuestra liga es Centroamérica. Les agradecemos muchísimo a los dos que nos hayan acompañado para alumbrar un poquito esto que está sucediendo, el Investment Summit que continúa mañana, y a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado en este segmento de entrevistas que vamos a dejar ahora con el deporte, con Juan José Corado. Buenas noches.